Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la presentación de los libros Fronteras del Sistema Interamericano, Derechos Humanos y el Juicio Político, así como también a la conferencia sobre reformas constitucionales con la participación de los juristas Luca Mesetti y Jorge Amaya. Se encuentran presentes en el estrado el señor vicegobernador de la provincia y presidente de la legislatura, Alberto Bernis, el señor Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, doctor Sergio Enrique Lelo Sánchez. Se encuentra también el doctor Luca Mesetti y el doctor Jorge Amaya. Agradecemos también la presencia del señor vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, a cargo de la presidencia, Sergio Marcelo Genefes, la señora jueza doctora María Silvia Bernal, el juez doctor Francisco Otaola, el juez doctor Mariano Gabriel Miranda, la jueza doctora María Eugenia Nieva, el juez doctor Martín Francisco Llamas, diputados provinciales, y también, como tenemos que agradecer la presencia de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Quiero agradecer también la presencia del doctor Luca Mesetti, dueño de un dilatado currículum, es doctor en Derecho Público de la Universidad de Perugia, Italia, profesor catedrático de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derechos de los Países Islámicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, Italia. Ha desarrollado su formación académica en Italia, Alemania y Estados Unidos. Es director del Máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia y director científico del programa de posgrado para doctores iberoamericanos. Es codirector de los cursos de especialización en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia en Latinoamérica. Es director de la Escuela Superior de Estudios Jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia y decano de la Facultad de Derecho. Es miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado, presidente de la sección italiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, miembro de la Asociación Constitucionalistas, miembro correspondiente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, es miembro del Comité Científico de varias revistas italianas y extranjeras. Es vocal de la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia, es autor de varias obras jurídicas individuales y colectivas, entre las que se destacan Human Rights, Bolonia 2010, Los Derechos Sociales Fundamentales, Bogotá 2015, Diritto Costituzionale, Milán 2015, Teoría Constituzionale, Turín 2015, La Libertà Decapitata, delle Primavera Árabe al Califato, Nápoles 2016, Tradizioni giuridiche e fonti del diritto, Torino 2020. En Argentina es codirector con el profesor Amaya de la revista jurídica Eudeva Iuris, que edita la editorial Astrea, autor de más de 200 artículos sobre temas varios de derecho constitucional y de derecho constitucional comparado. Por su parte, el doctor Alejandro Amaya es postdoctor y profesor ordinario de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Completó sus estudios de posgrado y postdoctorado en Argentina, Italia y Estados Unidos. Es director del curso intensivo y de doctorado de control de constitucionalidad y convencionalidad de la UBA, presidente del Instituto para el Desarrollo Constitucional, Asociación Civil, expresidente y actual presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional. Recibió los premios del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en Derecho Constitucional, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires por su obra Control de Constitucionalidad, considerada la mejor obra jurídica publicada en Argentina durante el bienio 2013-2014. El premio a la excelencia académica que otorga el rector de la UBA a sus profesores más destacados. Por la Ley 5424 del 2015, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo declaró personalidad jurídica destacada de la ciudad. En el año 2019, el Poder Legislativo de la Cava declaró de interés jurídico su Tratado de Control de Constitucionalidad y Convencionalidad. En el 2022,
La Universidad de Bolonia lo distinguió como postdoctor honorario y en 2023 la Universidad Ricardo Palma del Perú como doctor honoris causa. Es referente único en Latinoamérica del programa jurídico de la Universidad de Bolonia y codirector con el profesor Luca Mesetti de la revista jurídica Eudeva Iuris, que edita la editorial Astrea. Fue decano y vicerrector de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, fundador de su revista jurídica y su primer director. Fue director del bloque del Senado de la Nación Argentina y asesor del bloque de la Convención Nacional Constituyente de 1994. Es autor de obras individuales y colectivas, entre las que se destacan Control de Constitucionalidad, Buenos Aires 2012, Santiago de Chile 2014. Democracia y Minoría Política, Buenos Aires 2013, Marbury versus Madison, Asunción 2012, Bogotá 2013, Buenos Aires 2015. Tratado de Control de Constitucionalidad y Convencionalidad, Buenos Aires 2018, Los Derechos Políticos, Buenos Aires 2016 y 2020, y Participación Política en Latinoamérica, Lima 2022, y más de 150 trabajos publicados en revistas especializadas en Latinoamérica y Europa. A continuación, el vicegobernador de la provincia, Alberto Bernis, dirigirá unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos los presentes, en especial a los doctores Jorge Amaya y Lucas Masetti. Realmente esta jornada que va a ser muy importante, la presentación de estos dos libros que como bien lo dijo el presentador, Fronteras del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y el otro libro sobre juicio político. Quiero agradecer la presencia del vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Genefes, de la doctora Bernal, del doctor Otaola, del doctor Miranda, de la doctora Nieva, del doctor Llamas, miembro de la Suprema Corte, la presencia de integrantes del Ministerio Público de la acusación, bueno, el procurador, el doctor Sergio Lelo y todo el equipo que lo acompaña, el adjunto del Ministerio de la Defensa, diputados y diputadas provinciales, fiscales, bueno, gente que vino a participar de esta importante presentación, que realmente a través de la lectura que hemos podido escuchar recién de los antecedentes sobre actividades que tuvieron en diversos ámbitos políticos, culturales, científicos, en el país y fuera del país, seguramente estos dos libros que hoy van a presentar nos van a generar un enriquecimiento a nosotros, fundamentalmente a los poderes del Estado en la provincia de Jujuy, al Poder Judicial, pero también al Poder Legislativo, para que realmente también demos calidad institucional, brindemos una mejora a la población, y creo que estas cuestiones nos tienen que servir a todos para mejorar en la provincia el funcionamiento de las instituciones en el marco del fortalecimiento. Así que yo simplemente eso, le doy la bienvenida. Esta casa es una casa de puertas abiertas, es la casa del pueblo jujeño, la legislatura de la provincia, donde todos participamos y todos tenemos la oportunidad de hacer eventos como estos, que realmente, insisto, nos van a enriquecer y nos van a mejorar la calidad de vida, la calidad institucional, para bien de todo un pueblo. Así que muchas gracias por la presencia, doctores, muchas gracias al Ministerio Público de la Acusación, muchas gracias a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a los diputados, diputadas provinciales de los diversos bloques políticos, a los profesionales que están participando de este evento y a todo el público en general. Dejo abierto el encuentro. Muchísimas gracias, señor vicegobernador. Seguidamente escucharemos las palabras del Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, doctor Sergio Enrique Lelo Sánchez. Bien, muchas gracias a todos quienes concurrieron a esta conferencia, la presentación de estos dos libros. El doctor Domínguez, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, señores miembros de la Suprema Corte de Justicia, señores fiscales, señores diputados, señor defensor adjunto, doctor Matuk, convencional constituyente, muchas gracias por su presencia. Bueno, para mí es un enorme honor
tratar de dar algunas palabras introductorias acerca de la obra del doctor Amaya, quien fue mi profesor, sigue siendo mi profesor. Creo que es un jurista de excelencia, pocas veces visto en esta República Argentina, que ingresa en el análisis de cuestiones muy importantes y que por ahí no han sido suficientemente exploradas en razón de que es difícil para todos los operadores del sistema interpretar de manera adecuada el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos y que viene a cerrar como una especie de círculo con toda la obra del doctor Amaya, el Tratado sobre Control de Convencionalidad y Constitucionalidad, el famoso caso Madison y otras obras muy importantes del doctor Amaya que básicamente, como cierre este libro, viene a plantear los alcances y los límites de la tensión entre dos sistemas que deben convivir y que muchas veces se hace difícil, sobre todo por las texturas que presenta las distintas regiones y los distintos países que deben convivir con un sistema propio de protección de los derechos y un sistema regional de protección de derechos. Esto necesariamente genera rispideces y se hace difícil delimitar hasta dónde se puede actuar sin invadir la esfera respectiva del sistema interamericano y del sistema local. Creo que este libro, luego de hacer un exhaustivo análisis y un relevamiento muy interesante acerca del estado de la situación en todos los países de Latinoamérica, emprende una tarea de desglose puntual sobre todos los elementos vinculados a esta tensión permanente y que lleva a que en muchas ocasiones los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean en un punto contradictorio, en un punto complementario, en un punto avanzan sobre competencias locales y desarrolla un concepto muy importante desde mi punto de vista para resolver esta tensión. En realidad son dos conceptos. El primero es el margen de apreciación nacional. Es un concepto que pone en valor lo que se denomina la identidad constitucional del Estado argentino a partir del fallo conocido por todos, Fontevecchia D'Amico, que condenó a la República Argentina y en parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación, especialmente el doctor Rosati y el doctor Rosenkrantz, han podido poner en quicio esta tensión a través del esclarecimiento de la vigencia del artículo 27 de la Constitución Nacional y en qué consiste realmente el principio de subsidiariedad que debe poner en valor distintos derechos y garantías sin invadir competencias propias del ámbito local. A partir de la opinión consultiva 4 del año 84, se abre este esquema, esta herramienta denominada margen de apreciación nacional, que permite que existan el alcance adecuado de lo que se llaman los límites de derecho público para evitar esta invasión del sistema interamericano a partir de una situación de incertidumbre generalizada que tiene que ver con esta amplitud, esta expansión de los derechos y garantías en todo el ámbito regional, cuando me parece que sería mucho más importante hacer efectivos los derechos que expandirlos, porque esto también a los operadores les genera esta incertidumbre de cuál y hasta dónde aplicar fallos de la Corte Interamericana o bien fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De ahí la verdadera importancia de este fallo de Fontevecchia, creo que ha sido desarrollado y creo que es central en la obra del doctor Amaya, y las consecuencias de los eventuales incumplimientos de la Corte, como ocurrió
en el caso Hellman contra Uruguay, el fallo de la Corte Interamericana, que también en parte va en esa dirección. Esta amplitud de derechos y garantías está dado a partir de la disquisición que hay entre si los principios integran el sistema jurídico o lo complementan o son solo una referencia evaluativa. Esto también está exhaustivamente explicado por el doctor Amaya en su obra y delimita qué es exactamente la identidad constitucional en tres aspectos que son fundamentales para que esta identidad sea real. Lo que se denomina la división de poderes, las ideas acerca de la propiedad o de la unión nacional y la legalidad o el debido proceso, en lo que se denomina reserva institucional, reserva ideológica y reserva relativa a los derechos y garantías. El libro es muy llano, es muy sencillo, es muy explícito y abre muchísimos interrogantes, pero a la vez salda algunas cuestiones que, por razones de que somos todos operadores del sistema, por ahí nos lleva a la confusión tanta copiosa jurisprudencia de la Corte Suprema que en algunos aspectos no adhiere a algunos fallos de la Corte Interamericana y la Corte Interamericana falla en ese rol de complemento de los fallos de la Corte Suprema. Y él postula finalmente, como una reflexión final, hacer valer el margen de identidad nacional y facilitar esta instancia dialogal entre ambos sistemas, el sistema local y el sistema regional, como una alternativa para ser coherentes y procurar la efectiva vigencia de derechos y garantías que ya existen, en vez de seguir expandiendo ilimitadamente, porque lo primero es poner en vigencia las normas que ya tenemos y que protegen la dignidad humana tanto a nivel local como a nivel regional. Por lo tanto, es altamente recomendable, una obra muy vasta y sobre todo muy precisa. Así que, bueno, con estas sencillas palabras simplemente quería dar una noción general de cuál es el meollo de esta obra y nada, muchísimas gracias por la concurrencia de todos y bueno, vamos a continuar con la alocución con el doctor Mesetti. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Señor vicegobernador, señor procurador general, para mí es un gran honor, sinceramente, un gran privilegio tener la oportunidad de estar acá con ustedes, de acompañarlos tan amablemente recibido en una ciudad que no conocía, que me encantó, y en el marco de tan importante evento. Sí, muchas gracias por la invitación, también a los miembros que nos acompañan del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, Poder Judicial. Presentar una obra, yo tengo a mi cargo la presentación de otro libro del profesor Amaya, que es El juicio político o judicial, se pregunta el autor en el subtítulo. No es fácil. No es fácil porque quiero arrancar con esta nota. El autor tiene una producción científica y académica muy intensa, muy intensa, muy articulada y muy profunda. No lo digo porque es un amigo fraterno para mí, lo digo porque es un colega destacado que me honra de su amistad y respeto al cual estoy honrado por su amistad y aprecio. Le voy a contar voy arrancando estos 5 minutos que tengo, contándole 2 anécdotas. La primera se refiere a la visita de la tienda de libros de la editorial Astrea en Buenos Aires, en tribunales, ¿no? Cerca de la Corte Suprema.
hace unos años, y también recién, en los días pasados, visitando la tienda y mirando todos los libros expuestos, me pregunté, ahora, no estoy borracho, no tengo burbujas, pero no es posible que se repita tantas veces el autor Amaya, Amaya, Amaya. Es decir, no entendía, y luego lo entendí bien, que no es una obra expuesta, son tantas obras expuestas. Y todas son obras de gran peso, de gran importancia, repito, científica y académica. La segunda anécdota, se la cuento con referencia a la administración de la Universidad de Bolonia, también subrayando la trayectoria del autor, porque en cuanto director de la maestría en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de mi universidad, cada año tengo que renovar la solicitud a la administración para reiterar, ¿no?, la activación de la maestría. Recién me llama, porque ya he solicitado la activación de la Corte 24-25 y la convocatoria para los interesados y interesadas se va a publicar en julio. Me dice la funcionaria jefe de la administración, dice, profesor, por favor, ¿puede dejar la pendejada de recargarnos cada año con estas hojas de vida? Porque tengo que presentar las hojas de vida de los profesores, docentes de la maestría. Y el profesor Amaya es el profesor que más horas de docencia tiene en la maestría. ¿Puede, por favor, evitar de recargarnos todos los años con estas hojas de vida, con estos currículum vitae tan extensos, ya lo hemos entendido, el peso, el valor, la contundencia, la importancia de este docente. Eso para decirle que tiene una hoja de vida que no se resume en pocos folletos, ¿no? Una hoja de vida muy extensa, muy articulada, cuanto a cargos o reconocimiento que tiene, y también cuanto a las obras publicadas. Con referencia al juicio político en particular, bueno, esta obra yo tuve el privilegio de leerla antes que se publicara, porque muy amablemente el profesor Amaya me envió, bueno, el borrador, ¿no?, del texto. Yo estaba escribiendo un trabajo sobre que todavía no se ha publicado, sobre las relaciones entre juicio político y procesos de democratización o de involución democrática en América Latina, y él muy amablemente me apoyó enviándome el texto que yo cité muchas veces en un artículo que se va a publicar dentro de las próximas semanas. Es una obra de enorme interés, particularmente para los europeos. Nosotros no tenemos tanta digamos, familiaridad con el juicio político, un tema que incide mucho, tiene una contundencia, una incidencia muy estricta con el funcionamiento de la forma de gobierno, con los sistemas democráticos, porque obviamente juega un papel y un rol de enorme importancia para lo que se refiere a la independencia del poder judicial del poder político. Este libro nos muestra, creo, para destacar en pocas palabras sus características principales, nos reitera, nos confirma las que son las peculiaridades y las capacidades del profesor Amaya. Es decir, una muy pronunciada capacidad de análisis de las normas y de los casos, una padronancia completa de la jurisprudencia, una actitud muy pronunciada, muy apreciable. Yo soy profesor de Derecho Constitucional, pero nací y sigo percibiéndome como comparatista. Una actitud muy elevada, muy apreciable como comparatista del profesor Amaya. Conoce perfectamente, aparte de los sistemas europeos, obviamente, y a mayor razón, los sistemas latinoamericanos. Así que un comparatista que analiza con total padronancia de los temas a nivel horizontal los diferentes
las diferentes experiencias constitucionales, pero también un profundo conocedor, esta vez en una perspectiva vertical, de las relaciones entre sistemas nacionales y sistemas supranacionales, en este caso específico, en particular, sistema interamericano cuanto a sus pronuncias, a sus sentencias en esta materia muy delicada. Y también un investigador siempre muy atento, muy dedicado al análisis y a la comparación. La comparación no es fácil, es decir, una cosa es detectar un elemento en uno u otro ordenamiento, otra cosa es compararlos y evidentemente identificar coincidencias y asimetrías. Lo que el profesor Amaya hace no tan solo con referencia a los ordenamientos latinoamericanos o con referencia al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, sino también con referencia a los sistemas europeos y a las relaciones entre sistema interamericano y sistema europeo. Para concluir, otra actitud que denota muy claramente el autor, siempre en sus obras, en esta en particular, esta última, en particular, una atención nuevamente muy pronunciada a las relaciones muy estrictas entre el dato normativo jurisprudencial por un lado y el dato político, institucional y constitucional por el otro. Es decir, una evaluación que nunca se traduce en un desequilibrio político. El profesor Amaya es muy atento, muy cauto, muy prudente, siempre. Esa es otra característica que lo caracteriza. Pero siempre al mismo tiempo tiene la sensibilidad de evaluar los institutos, las instituciones, las normas y las sentencias en un marco político, en sus relaciones, sus impactos hacia un marco político institucional. Así que yo lo felicito nuevamente, él sabe perfectamente el aprecio, la consideración que le tengo, y los invito y las invito a leer esta obra porque puede ser, para mí lo fue, seguramente sumamente enriquecedor. Muchas gracias. Bien, escuchamos las palabras del doctor Lucas Mazzetti y a continuación escucharemos al doctor Jorge Amaya. Hola, sí, ahora se escucha. Bueno, buenos días para todas, para todos. Solamente un minuto para agradecer. Primero agradecer, por supuesto, al vicegobernador de la provincia por este recibimiento en la Casa del Pueblo de Jujuy. Yo fui director de bloque del Senado de la Nación Argentina 11 años, por lo tanto sé el valor que tiene lógicamente un poder legislativo, ¿no? Realmente la representación del principio de soberanía popular por excelencia, que además es la base de todas las instituciones públicas. Muchas gracias al señor procurador Sergio Nero Sánchez, en el cual tenemos una profunda y larga amistad y afecto. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a los jueces de la Corte Suprema de Justicia que están presentes de la provincia de Jujuy. Muchísimas gracias a los legisladores presentes, a los jueces de distintas instancias, a los abogados. Yo voy a hacer solo una brevísima referencia a estas obras que me motivó. Los profesores, cuando escribimos, obviamente tenemos una motivación determinada. El motivador de una de las obras es el señor que está sentado allá, que se llama Luca Mazzetti. Quiero decirles que tienen el privilegio de tener en este momento en San Salvador de Jujuy uno de los constitucionalistas más importantes de toda Europa. Luca Mazzetti es uno de los teóricos del derecho, yo diría, muy similar a lo que ha sido su profesor, su maestro,
profesor que además influyó notoriamente en los profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Giuseppe de Bergottini, un enorme comparatista italiano que fue el maestro y sigue siendo el maestro de Luca Mezzetti. Hoy Luca Mezzetti de alguna manera se acerca agigantadamente hacia justamente el profesor, su maestro, siendo uno de los principales constitucionalistas europeos. Luca Mezzetti es un hombre que es un políglota, puede dar esta presentación en 5 o 6 idiomas, sin ninguna dificultad. Y es autor de, yo diría, obras tremendamente profundas que a mí particularmente me han marcado como profesor de Derecho ya con unos cuantos años. Así que gracias a todos los que participaron y a los que están presentes. La motivación de la obra de Fronteras del Sistema Interamericano, digo que fue Luca Mezzetti, porque hace 9 años atrás Luca Mezzetti me invitó a participar como profesor del Máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia y me dijo, quiero que des Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y como constitucionalista que ha trabajado a lo largo de mi vida muchos temas, centralmente yo he trabajado 2 líneas de pensamiento en el derecho constitucional argentino, el control de constitucionalidad, hoy también vamos a llamar pedagógicamente también control de convencionalidad, y lo que es la democracia y la relación con los derechos políticos, justamente, bueno, mis 2 líneas de trabajo más profundas, sobre más hincapié he hecho. Me generó un desafío hace 10 años atrás, un desafío porque la reforma constitucional del 94, 30 años se cumplen justamente este año, 40 años de la recuperación de la democracia, trajo un avance que no estaba previsto en todos los antecedentes del Consejo de la Consolidación de la Democracia, que fue justamente la elevación de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, como todos saben, en el artículo 75, inciso 22. Pero eso despertó enormes problemáticas vinculadas con la interpretación. Es decir, cómo interpretamos la nueva cláusula de supremacía constitucional de la Argentina. ¿Qué rol va a tener el sistema interamericano, los órganos del sistema interamericano? ¿Qué grado de obligatoriedad tienen las decisiones jurisprudenciales de la Corte Interamericana o las recomendaciones de la Comisión Interamericana? Ese desafío, de alguna manera, que trabajé durante 9 años como profesor, durante 2 meses cada año en la Universidad de Bolonia, se ven reflejados en esta obra, que fue enriquecida con debates muy profundos con jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tanto Luca como yo somos muy amigos de Eduardo Ferrer MacGregor, de otros jueces de la Corte Interamericana y, por supuesto, en los congresos, en las tertulias, en los desayunos, debatimos este tipo de temas. El otro libro de juicio político fue motivado por una actuación también profesional en este caso. Yo hace varios años que he sido contratado por la República del Paraguay como perito institucional representante del país ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y me tocó intervenir en un caso muy interesante de juicio político de 2 ministros de la Corte Suprema del Paraguay, que se llamó el caso Ríos Ábalos contra Paraguay. Y me preocupa mucho el principio, lógicamente, de independencia judicial, como todo el sistema interamericano, y eso me motivó, lógicamente, a ingresar en cuál es el pensamiento del sistema interamericano en el marco de la protección de los jueces cuando se tensiona el principio de independencia judicial frente a un instituto como el juicio político, que está previsto, lógicamente, en toda Latinoamérica, no solamente para funcionarios electivos, sino también para integrantes de grandes tribunales, como son las Cortes Supremas o integrantes de los tribunales constitucionales en Latinoamérica, de acuerdo a cuál sea el sistema de control de constitucionalidad que tenga cada país. Esa fue la motivación. Yo creo que el gran desafío hoy que tienen los jueces argentinos, de todas las instancias, recordemos que Argentina, yo diría, es casi el único país que mantiene en toda América un modelo de judicial review bastante cercano al creado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1813 en Marbury versus Madison.
Todos los demás países han modificado sus sistemas de control de constitucionalidad, tornándolos concentrados, tribunales constitucionales o mixtos. Solamente Argentina y Estados Unidos todavía mantienen este modelo. Por lo tanto, como todo juez de cualquier jurisdicción, de cualquier competencia en la Argentina es juez constitucional, el juez que tiene el control, que es el poder más enorme que puede tener un juez de controlar los poderes políticos del Estado, y los legisladores bien lo saben en este sentido, claramente frente a esta nueva realidad del cambio del principio de supremacía constitucional, de una nueva articulación, de la aparición de un nuevo organismo internacional llamado Corte Interamericana que debate con las Cortes Supremas de cada país la última palabra constitucional, esto ha generado muchas tensiones. La Corte Argentina lo ha demostrado en el 2017 en Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Corte Suprema del Uruguay lo demostró en ABB justamente, recientemente el Tribunal Constitucional del Perú lo demostró en la sentencia que dejó libre al expresidente Fujimori. Bueno, muchos interrogantes, lógicamente que trato de hacer algún aporte desde la doctrina a todos ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Amaya. Bien, vamos a hacer un pequeño receso, un par de minutos, y luego sí voy a invitar a todos los que estén interesados en la segunda parte, que va a ser una conferencia sobre reformas constitucionales. Así que hacemos un pequeño receso. Muchas gracias. Doctor. Hola, hola, hola. Ah, no está. Hola, hola. Hola, hola. 1, 2, 3, 4, 5,
Hola, hola. 1, 2, 3. Señoras, señores, voy a convocar entonces a todos los interesados que quieran asistir a la conferencia sobre reformas constitucionales disertadas con la participación de los juristas doctor Luca Mesetti y doctor Jorge Amaya. Por favor, si son tan amables, les voy a rogar que vayan pasando y tomen asiento. Señoras, señores, doctoras, doctores, todos los profesionales, personas y público en general, diputadas, diputados, que quieran participar y que quieran asistir a la conferencia sobre reformas constitucionales con la participación de los juristas doctor Luca Mesetti, doctor Jorge Amaya. Por favor, si son tan amables, para que vayan pasando y tomen asiento. Señoras, señores, en algunos minutos nomás vamos a dar inicio entonces a esta conferencia sobre reformas constitucionales, con la participación del doctor Luca Mesetti y el doctor Jorge Amaya.
Por favor, si son tan amables, pueden ingresar al Salón Marcos Paz de esta legislatura, tomar asiento, ubicarse, para que podamos dar inicio a la segunda parte de este acto institucional. Señoras, señores, si son tan amables, les voy a solicitar que vayan pasando, vayan tomando ubicación para que continuemos con la segunda parte de este acto institucional. Si son tan amables, pueden ingresar entonces al Salón Marcos Paz los interesados en la conferencia que se va a desarrollar a continuación.
Hola, hola, hola. 2, 3. Hola, hola. 1, 2, 3. ¿Dónde estamos más? Ya me cago. Hola, hola. Señoras, señores, les voy a pedir entonces que se vayan ubicando, vayan tomando asiento para que podamos asistir y podamos escuchar esta conferencia sobre reformas constitucionales con la participación de los juristas Luca Mesetti y doctor Jorge Amaya. Así que les voy a solicitar, si son tan amables, si pueden ubicarse, tomar asiento, para que así podamos dar inicio entonces a esta conferencia. Esperamos a Maya un segundo. Pues. Acá está. Muy bien. De esta forma entonces ya se encuentran los juristas con el doctor Sergio Enrique Lelo Sánchez, Procurador General del Ministerio Público de la Acusación. De esta manera, entonces,
damos inicio a la conferencia sobre reformas constitucionales con la participación de los juristas Dr. Luca Mesetti y Jorge Amaya. Bueno, nuevamente, muy buenos días a todas y a todos. El tema que tengo que tratar, no se preocupen, en no más de 20 minutos, más o menos. No lo quiero aburrir, no quiero aprovechar de su paciencia y tolerancia. Es un tema que obviamente necesitaría mucho más tiempo. Es el tema de los procesos de transición constitucional y de consolidación de la democracia. A nivel comparado, y en el marco comparado, estos procesos de transición constitucional no siempre acompañados por procesos de consolidación democrática incorporan un escenario o escenarios muy articulados y muy complejos. Yo le propongo que abordar el tema concentrándonos sobre el marco temporal posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque si no nos demoramos mucho más tiempo. Una primera anotación que es muy sencilla, es decir, cuando estamos hablando de procesos de transición constitucional, muchas gracias, procurador. Cuando estamos hablando de procesos de transición constitucional, ya estamos considerando como hecho, como un dato de hecho, lo que no es siempre obvio y así, consecuencial a un proceso de transición política. Porque si estamos hablando de un proceso de transición política, es decir, superar un régimen, por ejemplo, autocrático anterior, está bien, pero este proceso de remoción de una autocracia anterior no siempre se traduce en la adopción de una nueva constitución, o bien si se traduce, si se concreta en la adopción de una nueva constitución, que puede ser una constitución formalmente tal que reconozca todos los rasgos o los contenidos esenciales de una constitución democrática: separación de poderes, independencia del poder judicial, responsabilidad del poder ejecutivo frente al poder legislativo, protección, obviamente, reconocimiento y protección de los derechos humanos, sistema de pluripartidismo, reconocimiento e implementación de las entidades locales. Estoy hablando en términos muy resumidos, ¿no? Este es el dato formal de la Constitución. Luego hay que averiguar si al proceso de transición constitucional, siempre y cuando tenga lugar el proceso de transición constitucional, se acompañe un proceso de consolidación democrática. Yo en este caso siempre digo que una constitución, una nueva constitución que se forma después de una transición política, no es necesariamente el piloto automático de la democracia. Una nueva constitución puede ser formalmente sumamente democrática, pero sufrir derogaciones, incumplimientos, retrasos, interpretaciones interesadas por los detentores del poder político que vuelven el sistema, no constitucional, porque el sistema constitucional formal no se altera, pero el sistema político constitucional lo vuelven en un, lo cambian, lo trasladan hacia un modelo autocrático o iliberal. Un ejemplo, no tengo afán, Rusia. Si ustedes consultan la Constitución rusa de 1993, es una constitución que bajo todos los perfiles recoge todos los elementos típicos del Estado de Derecho.
y del constitucionalismo liberal o de derivación liberal contemporáneo. Pero si ustedes luego intentan averiguar cómo es y cuál es la aplicación práctica bajo el punto de vista estrictamente empírico de esa Constitución, se percatan que hay una fuerte polarización, verticalización del Poder Ejecutivo, una inmediatamente consecuencial deterioro de en todo caso limitación de la autonomía y de la independencia del Poder Judicial y aún más una limitación, un deterioro, no del reconocimiento, el reconocimiento es un dato formal, de la protección, que es un dato sustancial de los derechos humanos. Libertad personal, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad religiosa, ¿no? Es decir, hay que poner mucho cuidado cuando estamos hablando de transiciones constitucionales que no necesariamente, repito, son tales, y procesos de consolidación democrática. Por ejemplo, en unos casos, yo estudié mucho el tema de las transiciones político-institucionales en los estados de África del Norte y del Oriente Medio, las conocidas como primaveras árabes, ¿no? Y bueno, en unos casos, fíjense por ejemplo el caso de Libia. Libia es un país que alcanzó en febrero de 2011 a echar del poder, y hasta lo mataron, al antiguo presidente coronel Gheddafi, pero a partir de ahí, estamos hablando, repito, 2011, estamos en 2024, Libia todavía no tiene una nueva constitución. ¿Por qué? Porque el ordenamiento explotó. Tiene dos parlamentos, Tripolitania y Cirenaica, dos ejércitos, dos gobiernos, dos poderes judiciales, que, entre otras cosas, los dos ejércitos y los dos ejecutivos fuertemente enfrentados entre ellos. Y regímenes, es decir, en las manos de potencias extranjeras que los juegan, ¿no?, como a nivel geopolítico, el uno contra el otro. Otro caso es el caso de Yemen. Yemen, la península arábica, la parte sur, alcanzó a echar del poder el presidente. En todo caso, se trataba de autócratas con 20, 30 años en el poder. Echó al presidente nuevamente en febrero de 2011, pero todavía, no solo todavía no tiene una constitución, sino que hay un fuerte enfrentamiento entre la parte de Yemen apoyada por Irán, es decir, el islamismo chiita, y la parte apoyada al contrario por Arabia Saudí, es decir, el islamismo sunita. Solo para darle un ejemplo de cómo lamentablemente las transiciones políticas en términos de remoción del régimen autocrático anterior no necesariamente se traduce automáticamente en un régimen democrático, en un régimen constitucional. Bueno, le comentaba, a partir de la Segunda Guerra Mundial, concentrándonos sobre Europa, Latinoamérica, África, tuvimos básicamente 4 olas de transiciones políticas que en su caso se concretaron también en transiciones constitucionales y eventualmente procesos de consolidación democrática. Primera ola, la más fácil, primeras 2 olas, las más fáciles. Inmediatamente después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, estados que habían conocido, inclusive Italia, obviamente, habían conocido experiencias autocráticas como el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, el imperialismo japonés, vuelven a la democracia, adoptan constituciones auténticamente democráticas, donde el auténticamente significa que el proceso de transición constitucional fue acompañado por un proceso de efectiva, concreta
auténtica consolidación democrática. Obviamente con retrasos, lagunas, huecos, problemas, en el caso italiano en particular, pero honestamente, ¿no? Si queremos ser intelectualmente honestos, es difícil negar que desconocer que el ordenamiento italiano, el alemán y el japonés hoy en día no hayan cumplido favoreciendo la convergencia de la constitución material y de la democracia sustancial hacia el dato formal constitucional. Es un poco difícil, luego podemos discutir de todo, ¿no? Pero sería, me parece, bastante así, anómalo, ¿no? Afirmar que Italia, Alemania y Japón no son democracias. Lo mismo vale para la segunda ola de transiciones. Es la ola que se refiere a la Europa del Sur, es decir, Grecia, 1975, Portugal, 1976 y España, 1978. En ese caso también se superan antiguos regímenes autocráticos, el régimen denominado de los coroneles en Grecia, el régimen de Salazar, la dictadura portuguesa, y el régimen de Franco en España. Se adoptan nuevas constituciones muy ricas, sobre todo la portuguesa, en términos de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales, en términos de institución, creación de órganos de justicia constitucional, como probablemente ustedes saben, los sistemas de justicia constitucional, los modelos europeos son modelos de jurisdicción constitucional concentrada, especializada, no difusa como en varios países como Argentina, latinoamericanos. Bueno, inclusive en estos tres casos, Grecia, Portugal y España, todo se puede decir, pero creo que no se puede afirmar, si se quiere ser intelectualmente honestos, no se puede afirmar que Portugal, Grecia y España no sean democracias. Es decir, que en estos tres casos también se ha registrado y sigue registrándose un proceso de adhesión del dato sustancial al dato formal constitucional. En amplia medida, yo diría, en general, lo mismo se puede afirmar para lo que se refiere a la tercera ola de transiciones políticas y constitucionales. Es la gran ola, enorme ola de transiciones que tuvieron lugar después de la caída del muro de Berlín. Es decir, todos los países de la Europa central y oriental que hacían parte del denominado Pacto de Varsovia, ¿no? Bajo la esfera de influencia de la Unión Soviética, cae la Unión Soviética, desaparece la Unión Soviética a partir del 31 de diciembre de 1991 y se registra una ola entusiasmante, ¿no? De regreso a la democracia de países, tan solo para darle unos ejemplos, los estados bálticos, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Croacia, todos estos países en el marco del periodo 2004-2007 hasta entran a ser parte de la Unión Europea. Es decir, un proceso de democratización auténtica. La Unión Europea no admite cualquier país. No se trata solo, no hay que equivocarse en este sentido, la adhesión a la Unión Europea no está gobernada tan solo por elementos, principios y requisitos de naturaleza económica, no es así. Los países que adhieren tienen que tener unos estándares fundamentales para lo que se refiere a la democracia, derechos humanos, independencia del poder judicial, bajos o inexistentes niveles de protección de anticorrupción. Son todos elementos que las autoridades de la Unión Europea evalúan a la hora de presentar un país su candidatura para la adhesión a la Unión. Y bueno, me refiero a la Europa central y oriental. En estos casos también se puede hablar, yo creo, concretamente, honestamente, del proceso de convergencia
de la democracia sustancial hacia la democracia formal establecida en las nuevas constituciones, que todas se aprobaron entre 1989 y mediados finales de los años 90. La misma certidumbre, la misma certeza, se atenúa un poco si volvemos la mirada hacia lo que se denomina antiguo espacio soviético. Es decir, no hablamos más de Europa Central y Oriental, hablamos de las repúblicas que hacían parte de la Unión Soviética como miembros, Estados miembros de la Federación Soviética. Por ejemplo, empezando por la misma Rusia, estoy hablando también de las denominadas repúblicas islámicas de Asia Central. La reconocen porque todas tienen el sufijo stan al final, que en turco significa república, estado, no sé, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, los estados caucásicos, ¿no?, del área euroasiática. Bueno, acá estamos enfrente de constituciones que todas, sin ninguna excepción, corresponden a un modelo muy avanzado, formalmente estoy hablando, a un modelo muy avanzado bajo el punto de vista técnico, formal, de redacción de la Constitución, denominado Constitution Building. Y hay una explicación muy sencilla. Estos países normalmente se denomina la marcha hacia Estocolmo. ¿Por qué? Porque estos países ganan o reganan su autonomía, su independencia después de la experiencia soviética, pero no tienen la capacidad, cultura, conciencia para proceder directamente a la elaboración de una constitución. Entonces, ¿qué hacen? Se dirigen normalmente a Estocolmo, donde hay varias agencias internacionales de elaboración, formación de las constituciones, ¿no? Es como ir al supermercado, con el carrito, cogen, no sé, queso, pasta, carne, y le pidieron a estas agencias, en particular hay una que se denomina IDEA, que tiene una página web, si la quieren visitar, muy, muy interesante, que siempre actualiza los procesos de evolución de las constituciones de todos los continentes, y le piden a los funcionarios, a los expertos de estas agencias, de elaborar un modelo constitucional. Por eso se trata de países que más o menos tienen el mismo modelo, parecen hechas un poco en serie, ¿no?, estas constituciones. Perfecto. Por lo tanto, constituciones, repito, bajo el punto de vista técnico, estructural, orgánico, muy avanzadas, muy bien concebidas. Pero si vamos a averiguar lo que acontece bajo el punto de vista, es decir, sobre el terreno concreto, ¿no?, ¿hay separación de poderes efectiva, funcional, fisiológica? No, porque en todos estos países hay una fuerte verticalización o polarización del poder ejecutivo a detrimento del poder legislativo y del poder judicial. ¿Hay una efectiva, concreta y completa protección de los derechos humanos frente a un reconocimiento tan extendido, tan amplio? No, lo siento mucho. ¿Hay una efectiva implementación del sistema de la autonomía y de las autonomías locales y del descentramiento político administrativo? No, porque todos estos países básicamente permanecieron sobre la carta, sobre el papel, ¿no?, los principios y las normas en materia de autonomía locales, y nunca se implementaron. Por lo tanto, en estos casos, al proceso de transición constitucional, que es un dato, repito, muy fácil de averiguar, correspondió o está correspondiendo un proceso de consolidación de la democracia que tiene muchos problemas, tuvo y tiene muchos problemas.
Y esto vale, como le adelanté antes, también para los procesos de transición constitucional o política y de consolidación democrática de los países del Oriente Medio y del norte de África. Ahora, ¿cuáles son las causas, rápidamente, cuáles son las causas de la dificultad o de las dificultades que encuentran los países en tránsito hacia la democracia? No sé si notaron, porque probablemente se están preguntando, bueno, ¿y Latinoamérica dónde está? Yo siempre soy muy cauto, muy prudente, no considero oportuno, cuando estoy en la casa, estoy huésped en un país latinoamericano, no me quiero meter con eso, por lo tanto, inclusive porque ustedes conocen mucho mejor que yo las realidades del continente, así que no, prefiero no aventurarme en evaluaciones que posiblemente son erradas, incorrectas, inoportunas y todo. Pero en general, ¿cuáles son los problemas en el camino de la democratización? Bueno, uno, lo voy a enumerar de una forma no jerárquica, es decir, horizontalmente, no verticalmente. Primero, problemas, yo creo, de fragilidad de los sistemas políticos, de fuerte concentración, polarización, verticalización del poder, que en unos casos se convierten en formas de populismo. El populismo inevitablemente impacta negativamente sobre el poder judicial y sobre el poder representativo. No necesariamente con la misma fuerza, la misma contundencia en todos los casos, pero sí es un impacto que altera el fisiológico funcionamiento de los sistemas, de las instituciones democráticas. Segundo, altos o altísimos, en unos casos, niveles, estoy hablando con referencia, volviendo solo un segundo al tema anterior, extrema fragilidad de los partidos políticos, del sistema de partidos políticos. Segundo, altos o altísimos sistemas, índices de corrupción. La corrupción es endémica en ciertos ordenamientos. Lo digo porque tuve el honor de hacer 3 años, no hago más parte como resulta de mi hoja de vida. Hice parte, 3 años, fue una experiencia extraordinaria de la Agencia Anticorrupción del gobierno italiano, y no se imaginan, porque ahí se estudian también los datos comparados, ¿no?, de muchísimos países, no se imaginan los fenómenos y los datos que surgen del análisis de tantos países con los cuales inclusive la Agencia Anticorrupción se relaciona. La corrupción endémica ahoga, sofoca la democracia. También por el hecho que muchísimos recursos que se pierden, ¿no?, en los sistemas corruptivos, bien podrían ser, obviamente, mucho mejor finalizados al desarrollo de las instituciones, al desarrollo de las obras públicas y al desarrollo de la protección de los derechos humanos. Tercero, yo creo que uno de los problemas, no creo, estoy convencido que uno de los problemas más serios, que no es fácil solucionar para nada, en el camino hacia la democratización de los ordenamientos, es la cultura democrática. Frecuentemente hay una dramática falta, ausencia de conocimiento o limitado conocimiento de las categorías democráticas. Se necesita, yo creo, una inversión de ruta en términos de formación, educación sobre las categorías democráticas ya a partir de los primeros años de escolares de educación de la persona
en todas las edades. Y eso significa también que esta obra de acercamiento a las categorías democráticas tiene que, en cierta medida, compensar, amortiguar, no digo la desaparición, pero gran ocaso, notable ocaso de las grandes ideologías, el socialismo, el capitalismo también tiene sus aspectos críticos, ¿no? De las grandes religiones, que dando un paso atrás han dejado espacio libre a quién y a cosa. Hoy, en lugar de los debates, de los foros varios, que antes eran debates sobre los periódicos, en asambleas, en congresos, en seminarios, reuniones de ciudadanos, de vecinos, hoy ¿cuáles son los foros de análisis o de dialéctica? TikTok, X, las varias redes sociales, ¿no? Que parecen redes sociales, en la realidad se concretan en un aislamiento dramático de la persona. ¿Y cuáles son los nuevos líderes? Los tantos criticados anteriores líderes de los partidos políticos, con obviamente todos sus defectos. ¿Cuáles son los sustitutos? Los denominados influencers, que no tienen más aficionados políticos, tienen followers. Y muy frecuentemente, lo digo porque es un fenómeno que asumió una contundencia dramática durante la pandemia. En las redes sociales expresaban sus opiniones en materia médica, científica, gente que no conocía absolutamente nada de viruses, de terapias, de vacunas, nada. Y obviamente la gente que, como en mi caso, no conoce nada o casi nada de esas materias, ¿qué hace? Lo sigue. Ah, sí, tiene razón. Ah, sí, no me vacuno. Ah, sí, el gobierno hizo estos errores. Toda una montaña de mentiras, de desinformación, que obviamente son un poco la punta del iceberg, ¿no? Es decir, el ocaso de los foros y de los lugares tradicionales típicos de debate, que puede ser confrontación, puede ser conflicto hasta político, pero en favor de otros foros, en los cuales, repito, frente a los antiguos políticos que siempre hemos criticado, ¿no? Nos aparecieron como diablos. Bueno, frecuentemente se reconoce hoy en día, se estaba mejor cuando se estaba peor. Último factor que le menciono, pidiéndole disculpas por aprovechar de su paciencia. En muchos casos, estoy hablando sobre todo de Asia y de África, pero no solo, hay fenómenos de dramática pobreza y desigualdad. Y eso obviamente no favorece el desarrollo democrático, porque las personas que se encuentran en condiciones de necesidad, de hambre, de pobreza, de deterioro de su vida, empezando por ejemplo por los servicios públicos, hambre, problemas de educación, concretamente problemas de llegar, como se dice en mi país, al 27 del mes. Estos problemas evidentemente vuelven frágiles las personas y vuelven los ciudadanos, ¿no? Lo vuelven como víctimas frecuentemente de mensajes populistas o autocráticos, autoritarios. Ahora, para concluir, yo creo que es un mensaje que dirijo
a todas y a todos ustedes, en particular a mis colegas profesores de Derecho Constitucional y, por qué no, los jueces, los administradores públicos, la gran tarea, dentro de las tantas que tenemos, ¿no?, para seguir estudiando y trabajando, la enorme tarea que tenemos que tomar en consideración, tenemos que, en la medida de lo posible, cumplir, es intentar buscar los instrumentos, las herramientas que el derecho constitucional, estoy seguro, el derecho constitucional comparado ofrecen. Hay que detectarlas, individuarlas, estas herramientas y obviamente fomentarlas, implementarlas para favorecer una convergencia que no es coincidencia necesariamente, una convergencia entre libertad e igualdad. Hasta el momento que los dos términos, ¿no?, dos polos de referencia, sigan siendo separados por abismos o por enormes distancias, tengo entendido que los procesos de democratización siempre encontrarán obstáculos muy difíciles por superar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Luca Mesetti, por su importante conferencia sobre reformas constitucionales. Escuchamos ahora, a continuación, al doctor Jorge Amaya. Bueno, yo voy a tratar de tender un puente justamente entre lo que Luca Mesetti describió en el marco de los procesos de transiciones constitucionales en el derecho comparado y nuestro proceso de transición constitucional a nivel federal, a nivel nacional. Es decir, el proceso que se inicia con la recuperación de la democracia. Celebramos los 40 años de recuperación de la democracia y los 30 años de la reforma constitucional de 1994. El proceso que se inicia en 1983, después de un periodo oscuro, sin duda, de la historia argentina, desde 1976 hasta el 83, hasta que aparece nuevamente la democracia con el primer presidente de democracia, el expresidente Raúl Alfonsín, que con una arenga realmente política que canalizó mucho en ese momento, ustedes recordarán, con la democracia se come, se cura y se educa. ¿Qué ha pasado en estos 40 años? La democracia argentina ha educado, ha generado alimentación, ha generado salud. Este es un tema que lógicamente es muy profundo. Las estadísticas no favorecen claramente estos logros, estas metas, pero claramente podemos decir que hemos llegado a un proceso de consolidación de la democracia argentina. Yo creo que la democracia argentina, como sistema constitucional, no está en riesgo y ha afrontado muchos desafíos a lo largo justamente de estos 40 años. Y en este sentido, la reforma constitucional de 1994, recordemos la reforma constitucional más profunda que ha tenido la Constitución Nacional Argentina, después quizás de la reforma de 1860, es decir, la que permitió la reintegración del país con la incorporación de Buenos Aires, luego la reforma del 98, la reforma obviamente del 57, fueron reformas parciales sin ningún tipo de duda. La reforma del 94 realmente fue una reforma muy profunda. Yo he titulado esto Luces y Sombras. Creo que la reforma constitucional del 94, a 30 años, podemos evaluarla a través de este concepto de luces y sombras. ¿Qué quiero decir con luces y qué quiero decir con sombras? ¿No es cierto? Claramente quiero decir con luces algo que ha generado fuertes beneficios en esa reforma, en la implementación de las medidas en favor justamente de la sociedad, en favor del bienestar general de la sociedad, que es el objetivo central del ejercicio del poder público, de los tres poderes públicos, el legislativo, el ejecutivo, lógicamente, y el judicial. ¿Qué quiero decir con sombras? Quiero decir aquellas instituciones que todavía no han terminado
de convencer de alguna manera del beneficio que ha traído al sistema constitucional y democrático argentino, que no significa que no puedan hacerlo en el futuro, pero que podemos identificar falencias, como decía Luca Mezzetti, en este proceso constitucional y democrático argentino en el marco de estas instituciones. Yo creo que la primera sombra que la reforma constitucional de 1994 tuvo la forma de generación de esa reforma. ¿Por qué digo esto? Quienes quizás tienen más años se podrán recordar que el proceso de gestación de la reforma constitucional del 94 fue lo que se denominó el Pacto de Olivos. Pacto de Olivos, secreto entre dos presidentes, un expresidente y un presidente en ejercicio, a partir de una situación, digamos, de presión del gobierno de aquella época, del expresidente Menem, que bregaba por lograr una reelección presidencial que en ese momento no le estaba permitido. Ese acuerdo fue un acuerdo a espaldas, de alguna manera, de la sociedad, que después tuvo un tratamiento veloz, un tratamiento exprés en el Poder Legislativo argentino y que preredactó además la reforma en sus núcleos más importantes en torno a las coincidencias jurídicas y políticas de los dos partidos mayoritarios de aquel entonces, el Partido Justicialista y el Partido Radical. Y esto tuvo falencias, porque claramente tuvo falencias desde la perspectiva del procedimiento de reforma constitucional argentino que está inserto en el artículo 30 de la Constitución. Falencias por primera vez en la historia, la historia de las reformas constitucionales argentinas, el Congreso Nacional, que tiene un rol, es decir, preconstituyente, no constituyente, pues como todos sabemos nuestra Constitución Nacional es rígida y por lo tanto la reforma constitucional la realiza la Convención Constituyente, pero a partir de los puntos habilitados por el Congreso Nacional con una mayoría calificada, por primera vez preredacta en el núcleo central, se llamó núcleo de coincidencias básicas, artículo 2 de la ley 24.309, que fue la ley de declaración de la reforma constitucional argentina, preredacta prácticamente la reforma. Y esto trajo un montón de impugnaciones judiciales que fueron resueltas por la Corte Suprema de Justicia de entonces, la conocida públicamente Corte de la Mayoría Automática en ese momento. Así que comenzamos con una sombra, de alguna manera. Ahora se realiza la elección popular, se establece la composición de la Convención Constituyente y allí, de alguna manera, estas sombras comienzan a desaparecer a partir de acuerdos programáticos por parte de los distintos representantes de los partidos políticos en torno justamente a lo que va a ser finalmente la Constitución de 1994. Y acá sí quiero comenzar con las luces que me parece que la reforma ha traído a nuestra democracia. Sin ningún tipo de duda, toda la parte recordemos algo que es importante, ¿no? Y que nos ha traído más de una problemática. Recordemos que por la ley declarativa de la reforma no se podía reformar la primera parte de la Constitución, la parte dogmática de la Constitución, declaraciones, derechos y garantías. ¿Por qué? Porque por una cuestión de, digamos, inseguridades políticas y jurídicas de aquel entonces, se tenía miedo de que la reforma fuera tan profunda que afectara algunos derechos donde los lobbies, lógicamente, no estaban dispuestos a admitir. Lo cierto es que se negoció políticamente que la ley declarativa dijera que no se podía reformar la primera parte de la Constitución, los primeros 36 artículos en su momento, 34 artículos en su momento de la Constitución. Por eso aparece como un segundo capítulo llamado Nuevos Derechos y Garantías, alguna adición justamente a las declaraciones de derechos y garantías de la primera parte de la Constitución. Y sin duda, todos los artículos de esta segunda parte, digamos, de la segunda parte de la parte dogmática de la Constitución son luces.
el artículo 36, vinculado justamente con el resguardo del modelo democrático, con la necesidad de establecer que la corrupción, de la cual hablaba justamente Luca Mezzetti, es imprescriptible y puede obviamente ser condenado, aquellos que intervinieran en ilícitos vinculados con corrupción como traidores a la patria, es decir, una cantidad de, yo diría, contenidos del artículo 36 de resguardo del modelo democrático como reaseguro de no volver a lo que había pasado en esta etapa oscura del país. El artículo 37, que constitucionaliza los derechos políticos, que antes no tenían un ancla en la Constitución, sino en el artículo 33 de derechos no enumerados o derechos implícitos, la constitucionalización de los partidos políticos en el artículo 38, las nuevas modalidades de democracia semidirecta, la iniciativa popular, la consulta popular en los artículos 39 y 40, los derechos de los consumidores constitucionalizados en el 42 o el derecho al medio ambiente sustentable constitucionalizado en el 41. Sin ningún tipo de duda, sumado esto a la constitucionalización de la garantía del habeas corpus, del amparo y del habeas datas en el 43, son luces que han traído por supuesto, un mejoramiento muy importante en el sistema judicial argentino y, como digo yo, en el objetivo central de la garantía y protección de los derechos. Por supuesto, con algunas falencias. No puede ser que a 30 años de la reforma tengamos constitucionalizado el amparo, pero sigamos todavía a nivel nacional con la ley reglamentaria del amparo vigente de 1966. De la época de un gobierno de facto como fue el gobierno de Onganía. Es decir, hay deudas del Poder Legislativo en las leyes reglamentarias de muchas de estas instituciones. Pero sin ningún tipo de duda son luces. Otra luz que yo encuentro ya no en la parte dogmática de la Constitución, sino en la parte orgánica de la Constitución, ha sido justamente finalizar con el debate si el Ministerio Público Fiscal era dependiente del Poder Ejecutivo o dependiente del Poder Judicial. Es decir, otorgarle en su naturaleza jurídica una autonomía como órgano extrapoder. Se debatió en la Convención Constituyente si tenía que ser un órgano extrapoder o un nuevo poder del Estado. Yo particularmente sostengo mis escritos que tiene que ser el Ministerio Público a esta altura de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra el narcotráfico, tiene que ser un auténtico poder del Estado. Tenemos que salir de, digamos, la conceptualización de la trilogía clásica de la división de poderes. Hay constituciones latinoamericanas que tienen 4, que tienen 5 poderes. Creo que en nuestro esquema el Ministerio Público, tanto el Ministerio Público de la Acusación como de la Defensa, deben ser un auténtico poder del Estado. Pero más allá de eso, fue un logro, fue una luz catalogarlo como un poder, digamos, extrapoder, como un poder de alguna manera autónomo, y sobre todo la ley reglamentaria también fue un acierto otorgarle al procurador una estabilidad, al igual que los miembros de la Corte Suprema, en el sentido de ser designados con unas 2/3 partes de los miembros. Otra luz, sin ningún tipo de duda, ha sido el reconocimiento en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, dentro de las facultades del Poder Legislativo, la introducción de las acciones afirmativas, es decir, de la protección distintiva respecto de los niños, de las mujeres, de las personas con discapacidad. Esto ha generado una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en torno a la protección de los grupos vulnerables muy importante y ha permitido que recientemente incluso la Convención Americana de Protección de Adultos Mayores adquiriera incluso también jerarquía constitucional como instrumento de protección de un grupo claramente vulnerable como son las personas mayores. ¿Cuáles son, a mi criterio, yo diría, las sombras? Es decir, los institutos que no me terminan particularmente de mostrar a la sociedad un rédito desde el punto de vista claramente de la protección de los derechos.
Me parece que algunas de las instituciones que importamos de Europa, recordemos que nuestra Constitución Federal, esto no son palabras del profesor Amaya, son palabras de José Benjamín Gorostiaga, que fue el miembro informante de la Convención Constituyente de 1853. La Constitución argentina ha sido vaciada en el molde de la Constitución de los Estados Unidos. Si yo miro la Constitución argentina y sobre todo la organización del poder, voy a ver un poder judicial muy similar al de Estados Unidos, un poder legislativo muy similar al de Estados Unidos en su estructura, y en el único lugar que nos hemos distanciado fue en la construcción del poder ejecutivo, que ahí sí la redacción de la Constitución del 53 siguió el lineamiento principalmente de Alberdi, que quería, como lo dijo Alberdi, un monarca republicano para aquella época, es decir, la necesidad de un poder ejecutivo muy fuerte para unificar una Argentina en ese momento desarticulada. Claramente, uno de los problemas que yo veo es, contrariamente a una de las banderas centrales de la reforma del 94, que fue atenuar el presidencialismo argentino, el fuerte presidencialismo argentino mucho más fuerte que el norteamericano, o sea, con facultades constitucionales mayores a la que tiene el presidente norteamericano, encontramos que contrariamente al deseo de atenuarlo, esa atenuación no se logró. Y esa atenuación no se logró porque, a mi criterio, fue un error el reconocimiento y la reglamentación constitucional de los decretos de necesidad de urgencia, de las facultades delegadas del artículo 76, de la promulgación parcial de leyes del artículo 80 de la Constitución, que solamente operaron a partir de leyes reglamentarias que lo que hicieron fue de alguna manera que el presidente pudiera, sea cual sea el color político que tenga, contrariamente a atenuar sus facultades, incrementar sus facultades a la luz de los vacíos legislativos de las leyes reglamentarias. Lo estamos viviendo de alguna manera en este momento y lo vivimos también en otros momentos históricos de la Argentina. ¿Cuál fue, a mi criterio, otra sombra que creo que terminó de politizar más otra de las grandes banderas, que fue la independencia del Poder Judicial? Otra de las grandes banderas, el Consejo de la Magistratura, institución ajena a la naturaleza y a la historia jurídica del país, que designaba a sus jueces siguiendo el modelo norteamericano, justamente. Y que si bien es cierto que los concursos públicos pueden mejorar sin ningún tipo de duda la selección de los jueces, lo cierto es que como fue diseñado el Consejo de la Magistratura Federal, lo que hizo fueron dos consecuencias. La primera, generar un costo público, un costo obviamente en un elefantiásico organismo, por un lado, y por otro lado, introducir una nueva etapa de politización en la selección de los jueces. Porque, como todos sabemos, los legisladores también tienen representación en el Consejo de la Magistratura, por lo tanto, cuando antes teníamos un proceso de selección con dos instancias políticas, presidente obviamente postulaba, el Senado le daba el acuerdo, hoy tenemos tres instancias políticas, porque claramente en los concursos, como todos sabemos, el marco de los acuerdos después políticos tiene que estar o está presente indefectiblemente. Entonces, hay tres procesos donde la política introduce en la selección de los jueces. Podría haberse solucionado esto sin tanto gasto público, introduciendo concursos públicos en el marco de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el marco del Ministerio Público, obviamente, también para la selección de los fiscales. Me parece también que fue una luz en este sentido y un reclamo en que de alguna manera me toca como habitante de la Ciudad de Buenos Aires, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Autonomía que también tiene vacíos y problemáticas, porque como todos sabemos,
La Constitución establece la autonomía de la ciudad, la autonomía política, la autonomía jurisdiccional, pero al mismo tiempo lo que se conoció públicamente como la ley Cafiero, la ley reglamentaria de la autonomía, restringió esta autonomía y todavía está la atención, la política, la justicia, los distintos organismos en torno a la transferencia de las competencias que se hizo, como todos sabemos, de la policía de la ciudad y de algunas competencias judiciales a la justicia de la ciudad, pero muchas de ellas hay una fuerte resistencia de la justicia nacional en la transferencia de la justicia civil, de la justicia comercial, de la justicia laboral a la ciudad. Hoy la justicia nacional, que me disculpen mis amigos jueces nacionales, no tiene nada que hacer desde el punto de vista constitucional. Es un limbo, sin ningún tipo de duda. Reformada, y esto no lo digo yo, lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en varios fallos. Una falencia, evidentemente, de la ley reglamentaria que debería enmendarse la legislatura. El Poder Legislativo debería reformar, sin ningún tipo de duda, la ley Cafiero. ¿Qué otra claroscuro? ¿Cuál es el claroscuro? Yo diría una luz. Lo incluiría en la luz con algunas falencias. Y creo que es uno de los temas más trascendentes, incluso en las cuales se refería uno de mis libros. La elevación a jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos. Yo creo que algo dije hoy en la presentación del libro, esto no estaba recomendado por los precedentes del proceso de transición de la democracia argentina, porque el precedente más importante del proceso de transición de la democracia argentina y de la reforma constitucional del 94 fue el Consejo para la Consolidación de la Democracia del año justamente bajo la presidencia del expresidente Alfonsín. Es decir, un consejo que se formó con asesoramiento de distintos juristas que vinieron del mundo y de la Argentina para justamente tratar de conformar nuevas instituciones que consolidaran ese proceso transicional para evitar, como decía Luca Mezzetti, que salir de alguna manera de una dictadura no significara no reafirmar un modelo democrático o no llegar decididamente a un modelo democrático. Afortunadamente hemos llegado y consolidado nuestra democracia. Pero ¿qué pasó? El Consejo para la Consolidación de la Democracia aconsejaba que, como lo determinó la Corte Suprema en el famoso caso Edmekian, el derecho internacional fuera superior, tuviera un rango superior a las leyes nacionales. Ya lo había dicho la Corte Suprema de Justicia en el caso Mejía, como dije, en el año 92, pero no había aconsejado, lo había tratado, pero no había aconsejado que los tratados de derechos humanos tuvieran un rango, o que el derecho internacional de los derechos humanos tuviera un rango superior a la Constitución, como para algunos interpretaron que esto podía ser. Y aparece entonces el nuevo principio de supremacía constitucional redactado, yo creo que imbuidos los convencionales constituyentes de aquella época, yo tuve la suerte de estar los 3 meses en Santa Fe en la Convención Constituyente, imbuidos obviamente de lo que era el espíritu de aquella época, un espíritu obviamente muy optimista en la protección de los derechos e incluso en la hiperinflación de los derechos también. ¿Y qué fue lo que sucedió? Sucedió una modificación del principio de supremacía constitucional que fue como una especie de pato rengo, porque como no se podía modificar la primera parte de la Constitución, donde está el principio de supremacía constitucional, artículo 31 de la Constitución, tuvo que generarse un aditamento justamente dentro de las facultades del Poder Legislativo en este artículo 75, inciso 22. Por lo tanto, se le otorgó jerarquía constitucional a 10 tratados de derechos humanos en ese momento, hoy son 14, y, como dice el artículo 75, inciso 22, en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan ningún artículo de la primera parte de la Constitución. La Corte Suprema de Justicia se ha pasado desde 1998 hasta ahora, desde 1996 hasta ahora, discutiendo en sus distintas composiciones cómo debe interpretarse el principio de supremacía constitucional en la Argentina.
tenemos muy claro que el derecho internacional es superior a las leyes nacionales. Lo que no tuvo muy claro, y acá fue lo que se discutió, cuál es la relación entre la Constitución y los tratados de derechos humanos. Y acá vinieron muchas teorías, que los tratados de derechos humanos tienen una jerarquía superior a la Constitución, que los tratados de derechos humanos y la Constitución nunca pueden oponerse y deben entenderse como complementarios siempre, la teoría del bloque de constitucionalidad federal que adquirió la Corte Argentina en el 2010 en el caso Álvarez, y que los tratados de derechos humanos no pueden, deben de entenderse complementarios, pero nunca pueden oponerse a los principios del derecho público del artículo 27, última teoría de la Corte en su composición actual en el caso Fontevecchia. Es decir, claramente esto fue una luz, incorporar los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, con algunos claroscuros en torno a las dificultades de interpretación, porque no se podía modificar el artículo 31, que hubiera sido, obviamente, lo adecuado. ¿Cuál es la perspectiva? Con esto tampoco quiero demorar. ¿Cuál es la perspectiva a futuro que tiene la reforma constitucional argentina? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué podemos esperar a futuro del perfeccionamiento de las instituciones que nos trajo la reforma constitucional del 94? Yo creo que es muy importante que la política advierta la necesidad de reglamentar algunas instituciones sobre las cuales hay vacíos legislativos muy importantes. Una nueva ley de coparticipación federal, adeudada, lógicamente, a pesar del mandato constituyente de la reforma del 94 desde hace 30 años. Una nueva ley reglamentaria de la garantía del amparo, que es la garantía por excelencia, que además responde, obviamente, al recurso rápido y eficaz que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, leyes reglamentarias, la modificación de la ley Cafiero para otorgar plena autonomía y borrar de alguna manera los obstáculos legislativos para que la Ciudad de Buenos Aires tenga definitivamente la autonomía plena como previó el Constituyente de 1994. Y, por supuesto, algunas deudas importantes en torno a ese pensamiento y esa aspiración del primer gobierno de la democracia, con que la democracia se educaba, se curaba y se comía. Me parece que en ese sentido tenemos muchas deudas desde la perspectiva social. O sea, tenemos muchos logros desde la perspectiva institucional, algunos buenos logros sin ningún tipo de duda también desde la perspectiva social, pero todavía muchas deudas que me parece que en este sentido, tanto la política como la justicia tienen que estar a la altura de las circunstancias que el país vive. Circunstancias complejas que se insertan, como hemos visto con la disertación del profesor Mezzetti, en dificultades no solamente argentinas, sino del mundo. Miremos solamente, y yo sí me voy como latinoamericano, me atrevo a hablar de Latinoamérica, miremos lo que está pasando en Ecuador, miremos lo que está pasando en Venezuela, miremos lo que está pasando en Guatemala, miremos lo que está pasando en El Salvador, reitero, en Nicaragua, en Perú, por ejemplo, y vamos a darnos cuenta que el problema no es un problema solamente nuestro. Muchas de las dificultades de la democracia argentina son dificultades de la democracia latinoamericana. Tenemos muchas deudas, pero en lo personal soy muy optimista que la democracia argentina va por un buen camino progresivamente, con sus altibajos, pero afianzando lo más importante, que es la conciencia de que todos tenemos que participar en la vida de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Amaya. Bien, de esta manera, entonces, damos por concluida esta conferencia sobre reformas constitucionales con la participación de los juristas doctor Luca Mezzetti y doctor Jorge Amaya. Agradecemos la gentil participación de todos ustedes por su amable atención.
muchísimas gracias. Gracias, doctor Sergio Lelo Sánchez. Y nuevamente, gracias por participar. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.